Bienvenidos al canal Calm Analytics. Este es Boris Tiesenhausen. Hoy es 16 de mayo, las noticias más importantes del momento. Los drones ucranianos siguen atacando los puntos más vulnerables del complejo militar industrial ruso y del presupuesto ruso. Anoche nuestros drones visitaron la planta de Azot en Nevinomysk, en la región de Stavropol, en la Federación Rusa. Y después de esto se produjo un incendio en la sección de producción de amoníaco a gran escala. Veamos el video de cómo sucedió esto. На ДК рванули, походу. О, вообще не работает, ни единого выстрела не было. Y así reaccionaron los habitantes locales ante este suceso. Ребятки, что-то азоту прям вообще херово. Что-то прям, ребятки, очень херово азоту. Sí, efectivamente, el Azot se ha visto afectado. Una enorme planta con una capacidad de 1 millón de toneladas de amoníaco al año, 1,5 millones de toneladas de nitrato de amonio al año, otro 1 millón de toneladas de urea, y no solo eso. Es decir, esto es una verdadera ciudad, no solo una fábrica de fertilizantes. Este amoníaco, el ácido nítrico y el nitrato de amonio son productos químicos de uso civil, por un lado, pero parte de estos productos se utiliza en las cadenas de producción de explosivos y municiones. Así que las empresas químicas rusas suministran componentes también a las fábricas que producen estos explosivos. También es importante que los fertilizantes representan un rubro importante de exportación para la Federación Rusa. En Rusia se produce aproximadamente 1/4 parte de todo el nitrato de amonio mundial. En general, el golpe, por supuesto, es extremadamente doloroso tanto para la industria militar rusa como para el presupuesto ruso y el sector agrícola ruso. Es decir, es como un triple jackpot. Por cierto, probablemente aquellos que son del Mesozoico, como yo, por ejemplo, al escuchar la palabra nitrato, tienen ciertos recuerdos especiales, como en su momento, hace mucho tiempo, en los años 90, se empapaba un periódico en nitrato, se secaba, luego había que conseguir papel de aluminio en algún lado, y así se hacían unos cohetes pequeños maravillosos que despegaban con un silbido característico. Bueno, por lo general estas pruebas se realizaban en algún terreno baldío, pero siempre aparecía algún adulto que llegaba justo en el momento más crucial del lanzamiento del cohete, interrumpía las pruebas y todos los niños salían corriendo en diferentes direcciones. Además, saben, recuerdo una frase, cuando los adultos te atrapaban haciendo algo así, siempre usaban esa frase. Cuando los niños salían corriendo, ese adulto gritaba, sé dónde viven tus padres. O sea, resulta que nosotros no vivíamos en el mismo lugar que nuestros padres. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí estamos luchando contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos, así que no olviden suscribirse. Y ahora una noticia que hará que Lukashenko se ponga muy nervioso. Hoy, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados con el indicativo Madiar escribió lo siguiente, cito, el Gauleiter de Minsk Lukashescu, estamos registrando cada Shahed que vuela a Ucrania a través del territorio de Bielorrusia y cada uno de tus juegos militares. Puedes hablar todo lo que quieras sobre la neutralidad, pero Bielorrusia ya se ha convertido en cómplice de los asesinatos de ucranianos. La fórmula es simple. Corredor para asesinos equivale a complicidad, equivale a caja registradora. Es decir, Madiar le dice directamente a Lukashenko que pronto pagará por proporcionar a los rusos un corredor para los Shahed. Ayer, Volodymyr Zelensky también habló sobre una posible activación por parte de Bielorrusia. Por parte de Madiar, esta advertencia suena, en mi opinión, como la última advertencia china. Al parecer, Lukashenko ha decidido jugar con fuego. Klubniliki olvidó que Ucrania, desde principios de la primavera, ha detenido 7 grandes refinerías rusas y Lukashenko solo tiene 2. Y además, aquí la distancia es más corta. Miré el mapa y además de la distancia, hay muchas menos sistemas de defensa antiaérea. Así que, miré el mapa. ¿Saben a qué distancia está la frontera con Ucrania de la refinería de Mosir? Menos de 40 kilómetros.
Putin ahora está en una situación simplemente sin salida. La economía rusa ya no aguantará mucho más, así que al parecer han decidido utilizar todo lo que puedan. Recientemente Lukashenko se reunió con Putin en un desfile y luego estuvieron charlando por teléfono. Al parecer, el Draniki caducado consiguió un poco de dinero por estas nuevas travesuras, pero ahora le han insinuado de forma absolutamente directa que si lo hace otra vez, le va a caer directamente en los tubérculos. Los cuentos de que soy un pensionista bielorruso, viejo y enfermo, que tengo un perrito, que tengo ciática, ya no van a servir más. Bueno, Ucrania y los ucranianos están mostrando al mundo entero que se puede y se debe luchar contra el enemigo, incluso si te supera significativamente en número y en técnica. Nuestros defensores están realizando una verdadera hazaña en este momento. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania, y hoy continuamos la colecta para drones y estaciones de carga para la 37ª Brigada de Infantería de Marina que está defendiendo la dirección de Donetsk. Los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, mírenlo. Мене звати Тату Аня. Я громадянка Бельгія. Я служу у складу 37-ї бригади морської піхоти. Звертаюся до Борис Тізан-Озен та його підписників. Ми є військовослужбовцями 37-ї окремої бригади морської піхоти зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Наразі маємо потребу у зенітних дронах у кількості 100 одиниць. Просимо про допомогу у Бориса Тізенхаузена. Слава Україні! Героям слава! En el video está Ana, ella es belga. Ella sirve como operadora de drones en la 37ª Brigada Independiente de Infantería de Marina. A pesar de que Anya tiene una prótesis, es muy fuerte, muy carismática y le muestra al mundo entero cómo se deben superar las dificultades. Cuando comenzó la guerra, Ana vino a Ucrania. Primero fue voluntaria y ahora sirve en la 37ª Brigada. Ayudemos a la 37ª Brigada, a nuestros infantes de Marina, a Ana. El enlace para donar está en la descripción. En la descripción de este video, allí hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En cada episodio les agradezco especialmente por apoyar a Ucrania y a nuestros soldados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si acaso están viendo en otro canal, siempre hay un código QR en la esquina que también lleva a la recaudación. Trump declaró que Estados Unidos no defenderá a Taiwán en caso de una guerra con China. Dejó claro que Taiwán quiere involucrarse en la guerra por su cuenta. Se pronunció en contra de la independencia de Taiwán y además instó a los fabricantes taiwaneses de chips a trasladar sus fábricas a Estados Unidos. No sé en qué guerra quiere involucrarse Taiwán, probablemente contra China, pero en mi opinión eso suena sumamente extraño. Y además Donald Trump informó que el suministro de armas a Taiwán está por ahora en pausa. Eso era exactamente lo que se necesitaba. Para Xi Jinping, además, el líder chino abordó este tema con mucha insistencia. Taiwán, y de hecho prácticamente obligó a Trump a hacer esta declaración. Es decir, él hablaba de manera muy directa que se necesitaba oposición adelante. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con que Trump haya entregado Taiwán. Es decir, durante muchos años, Estados Unidos ha llevado a cabo, ya saben, esa política astuta, una política dual para unos y para otros. No reconocían la independencia de Taiwán, suministraban armas a Taiwán, pero al mismo tiempo hacían declaraciones sobre su compromiso con la política de una sola China. Es decir, durante décadas, Estados Unidos mantenía a China en tensión. No prometían que entrarían en guerra con seguridad, pero mantenían esa incertidumbre estratégica. Pekín no debía saber en general si Estados Unidos intervendría o no en caso de que algo sucediera con Taiwán. Pero aquí Trump lo dejó claro, no intervendría. Y Trump rompió esa incertidumbre, está enviando una señal. Es decir, Taiwán no es en absoluto un aliado, es una moneda de cambio en un gran, hermoso, maravilloso, estupendo trato con Xi Jinping. Es decir, en esencia, esa palanca de incertidumbre que durante medio siglo Estados Unidos utilizó, Trump la vendió. Los negocios son los negocios, pero esperabas otra cosa, y aquí es donde surge la pregunta principal.
Trump, sin embargo, habla constantemente de reducir la dependencia de China, lo que significa que China es un adversario. Bueno, cuando se trata de un oponente, cuando se trata de un amigo, y así sucesivamente con Trump, depende, así que aquí está David. Ahora están trasladando la producción de chips de los fabricantes taiwaneses a Estados Unidos, pero al mismo tiempo Trump solo aumenta esta dependencia de China porque fue a China con los principales empresarios. No mires hacia otro lado. Si para ti China es un adversario y oponente, entonces ¿para qué llevas a este enorme ejército de empresarios? ¿Quieres entrar al mercado chino? Entonces, a cambio, tendrás que pagar aún más. Habrá una dependencia aún mayor de China. Bueno, a mí me parece que todo es mucho más sencillo. Simplemente quieren dinero. Y en lo que esto se convertirá en el futuro, bueno, me parece que a casi nadie le importa. Dinero, dinero, dinero. Una vez más, dinero. Y China, por su parte, obtuvo una imagen bonita. El presidente estadounidense no vino como un líder de un bloque de contención, sino como un comerciante de acuerdos. Ya no hay ninguna estrategia, eso es todo, ningún tipo de planificación, solo existen los acuerdos. Además, saben, ahora se puede negociar con quien sea. Resulta que no importa si es amigo, aliado o enemigo, ¿qué diferencia hay? Si el enemigo paga más, entonces se puede vender incluso al aliado. Y la pregunta principal es, ¿cómo se puede negociar en este mundo a partir de ahora? Ahora, si mañana alguien viene y le ofrece a Donald Trump un poco más por este acuerdo, pero eso no significa que China vaya a iniciar mañana una invasión a Taiwán, es decir, una operación a gran escala contra Taiwán es un riesgo gigantesco. Está el mar, la logística, las sanciones, el golpe a la economía china, la probabilidad de que Japón y Estados Unidos se involucren. Incluso considerando que Donald Trump tiene esa retórica, no olvidemos que todavía existe el Congreso, aunque sea por un momento. Es decir, lo más probable en el futuro cercano no es una invasión, sino una presión por debajo del umbral de la guerra. Los ejercicios militares se intensificarán. Escenarios de bloqueo, ciberataques, presión sobre la navegación marítima, maniobras diplomáticas para torcerle el brazo a Taipei. En general, todo esto sucederá, pero por cierto, Putin también se apresura a ir a China. Vuela sobre sus tacones de 7 centímetros. Estará allí el 19 y 20 de mayo. Por cierto, me di cuenta de que Donald Trump, de alguna manera, logra hacer todo para empujar a los aliados de Estados Unidos o a quienes alguna vez fueron aliados de Estados Unidos a una cooperación más estrecha con China, como si fuera una alternativa a Estados Unidos. Hace todo simplemente para eso. Ahora incluso van a imponer nuevos aranceles contra Europa, para que no se relajen. Él mismo los empuja, les dice, vayan allá, vayan allí, soy malo, soy el villano, impongo aranceles, retiro tropas. Voy a desmantelar la OTAN y ustedes vayan a otro lugar. No voy a señalar con el dedo a dónde. Otro dato interesante sobre esta visita, un corresponsal del New York Post escribió que antes de abordar el Air Force One para salir de Pekín, toda la delegación estadounidense se deshizo de todos los objetos que les habían sido regalados o entregados por representantes chinos. Regalos, insignias, alfileres, bolígrafos, recuerdos, documentos, todo lo tiraron a un contenedor de basura justo antes de subir al avión. La directiva era total. Ningún objeto de origen chino tenía permitido subir a bordo del avión. Así que las precauciones se extendieron incluso más allá de esa visita. Los miembros de la delegación dejaron sus dispositivos electrónicos personales, algunos en casa, otros en el avión, justo antes del viaje a China. Durante toda la visita, usaron exclusivamente teléfonos desechables completamente nuevos. Bueno, es comprensible, el protocolo de seguridad era lo más estricto posible. Bueno, y para aquellos que necesitaban teléfonos durante el vuelo, creo que Donald Trump seguramente llevó el suyo. Estos teléfonos se guardaban en jaulas especiales, jaulas de Faraday a bordo del avión. Estas jaulas bloqueaban la señal electromagnética, para evitar cualquier intervención no autorizada, para que, Dios no lo quiera, alguien no piense que los teléfonos de la delegación estadounidense estaban siendo intervenidos. Mientras tanto, Putin intenta en vano recordarle al mundo que él también es grande. Rusia también es una superpotencia, pero lo hace de manera muy insegura, y el mundo ya no lo percibe así. Imagínense por un segundo, solo por un segundo, imaginen que Rusia no tuviera armas nucleares, que les recuerdo, obtuvo la Federación Rusa, las heredó de la URSS.
Creo que si no fuera por las armas nucleares, Rusia, tal como la vemos ahora, hace tiempo que habría dejado de existir. En esencia, todo el poder de Putin, todas sus amenazas se sostienen en los restos de la herencia soviética. Esto también se puede decir sobre las armas en general, no solo sobre las nucleares. Y de vez en cuando el viejo Kabaev intenta jugar a hacer apuestas más altas. Y entonces Putin firmó un decreto para simplificar la obtención de la ciudadanía de la Federación Rusa para los residentes de Transnistria. Muy interesante. Esto resulta especialmente interesante en el contexto de que, recientemente, en Rusia se permitió utilizar el ejército para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero. La Duma estatal aprobó esta ley. Es decir, aquí hay dos acontecimientos. Putin facilita la obtención de la ciudadanía a los residentes de la no reconocida Transnistria. Y aprueban una ley sobre la protección de los rusos en el extranjero que permite a Putin utilizar el ejército para ello. ¿Qué significa esto interesante? Bueno, aquí el esquema es absolutamente claro. Primero reparten pasaportes, luego declaran que están obligados a proteger a sus ciudadanos con pasaportes, y luego ya sea aparece una presencia militar o una intervención directa. Por cierto, Putin no es un innovador en esto. Hitler justificó de la misma manera la invasión de Europa diciendo que protegía a la población alemana en Checoslovaquia, en Polonia. Por eso Moscú actuó exactamente así en las no reconocidas Abjasia y Osetia del Sur antes de la guerra de 2008. Un esquema muy similar se utilizó en Donbass, donde la entrega masiva de pasaportes rusos se convirtió en uno de los elementos de la posterior anexión. Ahora, el conquistador subterráneo intenta aplicar la misma lógica respecto a la no reconocida Transnistria, pero dudo mucho que lo logre. Y tal vez el efecto será absolutamente opuesto si Ucrania interviene. ¿Por qué esto es importante precisamente ahora? Es decir, Transnistria es un conflicto congelado con un pequeño contingente ruso en el territorio de la no reconocida Transnistria, justo en las fronteras de Moldavia, justo en las fronteras de nuestra región de Odesa. La zona lleva mucho tiempo en la zona gris de influencia del Kremlin, pero Rusia no tiene una frontera terrestre directa con este enclave. Pero la propia entrega de estos pasaportes, aquí los propagandistas tienen un amplio abanico de posibilidades para el futuro. Es decir, van a decir, sí, ahí están nuestros muchachos rusos, nuestros niños, los rusos están ahí. Pero aquí es importante entender que en la no reconocida Transnistria ya muchos tienen pasaportes rusos. Es decir, allí hace mucho que no se realiza un censo, pero según diversas estimaciones hay unas 360,000 personas. Es la población que reside allí, y muchos de ellos tienen 3 o incluso 4 pasaportes: moldavo, ucraniano, rumano y ruso. Más de 200,000 personas de la población tienen pasaportes rusos. Es decir, el pretexto formal ya existe desde hace tiempo, y aquí simplemente Putin está elevando las apuestas a nivel informativo. Al mismo tiempo, saben, no se trata de una invasión inmediata. Putin ahora más bien debería ver cómo salir de Ucrania, donde cada día le están dando golpes en la calva. Pero hay otro punto importante. Ahora Rusia intenta mostrar que, a pesar de la guerra en Ucrania y las enormes pérdidas, Rusia mantiene su influencia en el espacio postsoviético. Así que lo hemos vuelto a poner sobre la mesa, la palanca. Bueno, en este contexto, Transnistria se convierte para Putin en un proyecto simbólicamente importante, un intento de demostrar que el mundo ruso todavía vive en algún lugar. Aunque una serie de fracasos también en Hungría. El reciente fracaso, es decir, esta serie de fracasos, demuestra que, la influencia se ha debilitado mucho, la influencia del Kremlin. Y por supuesto, para Putin es importante mostrar que él es como una medusa botoxada que se pinta las cejas con rímel marrón. Leningrado, él todavía es todo un macho, miren, ahora voy a asustar a todos aquí. Creo que para Moldavia ha llegado el momento de pedir ayuda a Ucrania, ya que los rusos que están en el territorio de Transnistria custodian ese enorme depósito de armas. Esto es un problema tanto para Ucrania como para Moldavia. Por cierto, sobre los souvenirs chinos que tiraron, quizás no debieron haberlos tirado, tal vez deberían haber dejado un par y alimentarles con desinformación si realmente tenían micrófonos. Pero respecto a esto, me vino a la mente una historia muy interesante. Quizás lo hayan leído, se trata de uno de los episodios más conocidos,
Una de las operaciones de inteligencia soviética más famosas de la Guerra Fría es la historia de la escucha en el escudo de Estados Unidos. Los estadounidenses descubrieron ese dispositivo solo muchos años después. En 1945, un grupo de escolares soviéticos del campamento Artek entregó solemnemente al embajador de EEU en la URSS, Averell Harriman, un gran escudo de madera de Estados Unidos. Era un panel tallado en madera, redondo, que parecía un gesto de amistad, después de la victoria conjunta sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Así que el embajador colgó ese regalo en su despacho en Moscú, y aquí es donde empieza lo más interesante. Dentro de ese águila, más precisamente en el pico, estaba escondido un sistema de escucha único. Fue creado por el ingeniero soviético Lev Termen, el mismo inventor que ideó el instrumento musical Deremin. A este dispositivo lo llamaron Zlatust. En su interior no había ni baterías ni cables de alimentación. No emitía una señal de forma constante. Señal. Por eso no pudieron detectarlo durante muchos años. Los operadores soviéticos simplemente dirigían una señal de radio especial desde fuera del edificio hacia la embajada. La membrana dentro de este dispositivo comenzaba a vibrar con las conversaciones en la oficina, reflejaba la señal modificada y la enviaba más lejos. Los estadounidenses descifraban la señal, pero durante 7 años no notaron esta escucha. Solo en 1952 fue descubierta por casualidad durante una inspección de las ondas de radio y cuando la encontraron la llamaron esa cosa. Este dispositivo es un desarrollo único, realmente estaba adelantado a su tiempo. El talentoso, muy talentoso desarrollador Lev Termen, más adelante habrá una historia muy interesante sobre él y cómo el Estado lo trató. Así que este aparato fue descubierto por un operador de radio británico. La embajada británica estaba a unos 700 metros y en 1952 él de repente escuchó conversaciones de diplomáticos estadounidenses en esa frecuencia, de este dispositivo llamado Zlatust. Si yo fuera Donald Trump, ahora revisaría cuidadosamente el retrato que le regaló Putin, porque Putin es realmente lo peor. Pero aún más interesante es la historia del propio inventor. Lev Termen, un espía que durante mucho tiempo en Estados Unidos se creyó muerto, trabajaba para la inteligencia soviética. El hombre que inventó este instrumento musical único que se controla con las manos en el aire, básicamente sin tocarlo, es decir, una persona a la que Einstein adoraba, una persona a la que Chaplin respetaba. En 1927 la Unión Soviética lo envió a Estados Unidos para mostrar los avances que había logrado la ciencia soviética. De hecho, por supuesto, para espiar. Y espió brillantemente. Alquilé una mansión de 6 pisos en la Avenida 54, un estudio, toda la flor y nata de Nueva York viene allí, un club de millonarios. Es decir, Termen era una verdadera estrella. Einstein estuvo con él, pero Termen se enamoró y se casó con una bailarina negra, y en la América de los años 30 eso era prácticamente una sentencia. Las puertas se cerraron, empezaron a ignorarlo de inmediato. Los informantes que tenía desaparecieron. Moscú estaba furiosa. ¿Cómo pudiste destruir una red así solo por amor? Y en 1938, según una de las versiones, Termen regresó a la URSS por su propia voluntad. Por sentido del deber, pero según otra versión, simplemente lo sacaron a la fuerza. Y Occidente desapareció de repente. Occidente pensó que Termen había muerto. ¿A dónde fue? En su tierra natal lo esperaba la cárcel. Por espionaje recibió 8 años en los campos de trabajo. Es extraño, ¿verdad? Por espionaje, aunque él mismo espiaba para la Unión Soviética. Luego lo enviaron a la llamada Sharashka del NKVD. Era una oficina donde trabajaban talentos. Allí también trabajaban Tupolev y Korolev. Y Termen empezó a crear cosas únicas allí. Fue precisamente allí, tras las rejas, donde creó esta obra maestra. Incluso recibió el premio Stalin después de ser liberado. Décadas en la sombra, trabajando para la KGB, en total anonimato. Y luego un periodista del New York Times escribió un artículo titulado Termen está vivo. En Estados Unidos lo daban por muerto, ya que simplemente desapareció y nadie sabía dónde estaba. Comenzaron a llegarle invitaciones de todo el mundo, pero ¿quién lo iba a dejar salir?
como se dice, consiguió un pequeño sueldo en algún lugar, trabajó allí, pero luego lo despidieron de sus desarrollos, lo echaron. Por cierto, él desarrolló un sintetizador que creó antes que nadie y más tarde fue Yamaha quien lo lanzó al mercado. Y Lev Termen murió en 1993 en Moscú, en un apartamento comunal cerca del mercado de Cheremushkinsky, en la pobreza, a la edad de 97 años. La patria no lo recordó, no valoró al genio, espía, prisionero, inventor, un hombre traicionado por el país al que sirvió toda su vida. Si se hubiera quedado en Estados Unidos, habría sido feliz, habría enseñado en alguna universidad, habría vivido bien, con hijos y nietos, y habría aparecido en todas las publicaciones científicas. Pero así fue como lo trataron. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y les pido mucho, vamos a ayudar a nuestros infantes de Marina de la 37ª Brigada. Ahora mismo nuestra ayuda les es muy necesaria. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.